Iniciemos con dos historias. La primera es de una mujer que estaba cumpliendo años, pero ese día su esposo fue bastante rutinario, hasta indiferente podríamos decir, no le hizo algún desayuno especial, de hecho ni siquiera la levantó como solía hacerlo cantándole algo, estaba como distante y ella eso le parecía muy raro. Se fue al trabajo, algo decepcionada de esa situación que le había pasado en casa, y además de eso no la llamaron en ningún momento sus familiares ni sus amigos más cercanos. Ella pensó que todo el mundo se había olvidado de su cumpleaños y para ella el cumpleaños era muy importante, se sintió muy triste y demás. Lo único extraordinario que hizo su esposo fue ir a recogerla al finalizar el día de trabajo, pero de vuelta a casa tampoco es que hiciera una conversación especial o que la llevara a un restaurante sorpresa. Simplemente llegaron hasta la puerta de la casa, él abrió y cuando abrió se prendieron las luces y todos sus amigos más cercanos, sus familiares y allegados gritaron ¡sorpresa! Y ella, estupefacta, voltea a su esposo a mirarlo y le dice: ¡ay, tú sí eres tonto! ¿Cómo interpretas ese tú sí eres tonto? La otra historia es de un joven que estaba en el colegio y al finalizar cada semestre su padre tenía que ir a mirar las notas del colegio. A él no le había ido muy bien en una materia que era matemática. Para su papá era muy importante que le fuera bien en matemáticas porque él pensaba que esa era la muestra de que su hijo era inteligente, si le iba bien en matemáticas. Pero al muchacho no le fue muy bien, no entendió bien a su maestro, en fin, no se esforzó y sacó una nota muy baja en matemáticas. Cuando el profesor le explicó todo lo que había pasado, el papá salió con su hijo y estaba bastante molesto por esa nota baja y en algún momento se voltea y le dice: tú sí eres tonto. ¿Cómo interpretas esa frase? Misma frase, mismas palabras, pero dichas en un entorno diferente. Uno de los elementos más importantes de la comunicación tiene que ver con la semiótica, es decir, qué significan las palabras. Porque a veces podemos usar exactamente las mismas palabras, exactamente la misma frase, pero significar cosas distintas, porque la comunicación es algo muy complejo en el ser humano. Tiene que ver con la inflexión, el tono de la voz, el volumen, la intensidad con la que te comunicas, el contexto en el que estás hablando, en el momento en el que diriges esas palabras. Hemos escuchado de personas que no pelean por una palabra, sino por el tonito en el que le dijeron la palabra. La comunicación es muy compleja. Puede romper relaciones o crear vínculos sumamente profundos. De hecho, el Señor Jesús dijo que las palabras eran muy importantes, tan importantes porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que expresamos con nuestras palabras de una u otra forma refleja lo que hay en nuestro interior. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús también dijo: no se trata simplemente de que maten a una persona. Si alguno de ustedes le dice tonto o estúpido a su hermano, ya es merecedor del infierno. ¿Por qué? Porque hay personas que nos pueden herir sin disparar un arma. Con una palabra es suficiente. Nuestras palabras tienen el poder de lastimar a personas y traumatizarlas de por vida. Todos nosotros nos acordamos de cosas que nos dijeron hace decenas de años atrás. Una persona, nos acordamos incluso del momento en que nos dijo esa palabra o esa frase que marcó nuestra vida para mal, que rayó nuestro corazón, que hirió nuestra alma. Pero por otro lado, nos acordamos que esa persona en ese momento adecuado nos dijo: debes dedicarte a esta carrera porque eres muy bueno para lo que haces, eres una mujer excelente para esto que haces. Y esa palabra, esa frase en ese momento cambió el curso de nuestra vida y de nuestras decisiones. Es como si en nuestras palabras existiera casi literalmente el poder de dar vida o perpetuar muerte. El libro de Santiago, que es un libro de tanta sabiduría en el Nuevo Testamento, precisamente habla del uso que le debemos dar a la lengua, refiriéndose a nuestras palabras.
¿Cómo deberíamos utilizar adecuadamente nuestras palabras? ¿Qué deberíamos entender acerca del uso de la lengua para manejarla como seguidores de Jesús? En el capítulo 3 de la carta de Santiago dice lo siguiente: Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como ya saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Lo primero de lo que habla Santiago es de no hacerse maestros muchos de ustedes, porque los que son maestros van a ser juzgados. Normalmente cuando leemos este texto se ha interpretado de muchas maneras que se refiere al juicio de Dios. O sea, que una persona que sirve en la iglesia como maestro es una persona que está más expuesta, digamos, como que Dios le va a pedir mayor cantidad de cuentas. Y digamos que podríamos decir que en un sentido es así. De hecho, desde el Antiguo Testamento se ve que aquellos que de una u otra forma lideran el pueblo, aquellos que están en un lugar de eminencia, de servicio dentro del pueblo de Dios, pues obviamente tienen que ser responsables delante de Dios por las cosas que hagan y digan y cómo orienten al pueblo. Sin embargo, cuando Santiago enmarca esa idea del juzgar a los maestros con mayor severidad, está dentro del contexto de la lengua, porque dice que ninguno de nosotros falla poco y mucho menos en el uso de las palabras. Santiago le está escribiendo a iglesias que están dispersadas por el mundo, que están siendo perseguidas por distintos lados del mundo. Y una de las cosas que más se corrige en todo el Nuevo Testamento, incluso el apóstol Pablo y algo de Juan, por ejemplo, de cómo corrigen a la iglesia, es que se había implantado en muchas de estas comunidades de fe la idea de que los maestros, los siervos de las comunidades eran personas perfectas. Entonces se les exigía una integridad absoluta en el sentido de que no podían equivocarse en nada, como que eran personas más cercanas a Dios, entonces no tenían ningún error, no tenían ninguna falibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que más tiene que corregir, por ejemplo, el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios es decirle: hey, somos seres humanos, somos personas comunes y corrientes y lo que debemos hacer es tratar de seguir creciendo juntos como el cuerpo de Cristo. Es muy interesante porque pensamos que la idea de la que habla Santiago es del juicio de Dios, pero ¿qué tal si Santiago está hablando del juicio que se levanta dentro de la iglesia? Porque a veces la iglesia se puede convertir en un tribunal y a veces la mayor hostilidad la reciben los que han servido dentro de la comunidad. Se exige tan fuertemente, se les exige un nivel de perfección que ninguno de nosotros es capaz de alcanzar. Por eso dice: no se trata de que ustedes, si alguno se equivoca, lo maten. No se trata de que si alguno se equivoca con sus palabras,
entonces ustedes lo crucifiquen públicamente. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes puedan ser una comunidad que entienda y sea consciente que cada uno de nosotros se equivoca con sus palabras, que cada uno de nosotros es falible, que por el hecho de llevar un recorrido o por el hecho de ocupar un lugar como miembro del cuerpo de Cristo, no lo hace superior, ni más santo, ni más perfecto. Simplemente está cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo. Porque lo primero que quiere hacer Santiago con esto del uso de la lengua es hacer reflexionar a la iglesia que debemos ser un lugar de compasión. Si nos equivocamos en algo tan simple aparentemente como las palabras, incluso las personas que llevan caminando con el Señor años y años, que son maestros de la palabra de Dios, si ellos también se equivocan, ¿quiénes somos nosotros para señalarlos, condenarlos, en lugar de corregirlos y utilizar nuestras palabras para la edificación del cuerpo de Cristo, del cual ellos también hacen parte? Cuando somos conscientes de lo difícil que es usar las palabras, de cuánto cada uno de nosotros lucha, porque ninguno de nosotros es perfecto en el uso de las palabras, se levanta algo de compasión dentro de nuestro corazón. Porque en lugar de exigir, entendemos que somos miembros todos del cuerpo de Cristo y que debemos usar la comunicación para redención, para apoyo, para corrección, para ayuda. Que no debemos utilizar nuestras palabras como un mecanismo de ataque y de daño, particularmente a aquellas personas que nos sirven plenamente con todo su tiempo y con toda su devoción. Que debemos usar nuestras palabras para traer vida en lugar de muerte. Por eso no se trata entonces de que no le puedo hablar a mi pastor porque es mi pastor. No, al contrario, deberías, si no estás de acuerdo con algo, tener la madurez para ir y expresar, oye, no estoy de acuerdo con esto porque a la luz de la palabra de Dios creo que significa esto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que pasa cotidianamente es que si no hablamos con la persona que tenemos un inconveniente, muy fácilmente terminaremos hablando de esa persona con la que tuvimos el inconveniente. Para tratar de limitar la murmuración, deberíamos cosechar la madurez de poder enfrentar a todas las personas con las que estamos en desacuerdo para que nuestras palabras no se extiendan, sino que traigan vida, corrección y en última instancia nos edifiquen a todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Después de darle esta idea a la iglesia de la conciencia que debe tener sobre el uso de la lengua en el manejo como miembros del cuerpo de Cristo, cada vez Santiago se va más hacia la parte personal y lo hace por medio de un par de ilustraciones muy interesantes porque nos habla de los caballos, de cómo el ser humano ha tenido la capacidad de domar a los caballos, cómo estos animales los ha utilizado a lo largo de la historia para el transporte, incluso para como armas de guerra en algún momento fueron utilizados los caballos y eso significó un progreso muy importante porque el desplazamiento entre un lugar y otro que antes se tenía que hacer a pie, ahora se podía hacer en un animal y los seres humanos no tenían que cansarse, sino que podían seguir adelante y acortar distancias, el tiempo de recorrido entre un lugar y otro. Lo mismo pasa con los barcos, el gran ingenio humano, esto fue un salto tecnológico impresionante cuando el ser humano pudo empezar a explorar los mares e ir a lugares antes absolutamente desconocidos e imposibles, pero que por el manejo de un barco ahora el ser humano puede ir hasta el otro lugar. Grandes naves que se manejaban con un pequeño timón. Es muy interesante el uso que hace Santiago de esto porque después lo compara con la lengua. Podemos manejar a un caballo, podemos manejar un barco, pero no podemos manejar nuestra propia lengua. Algo tan pequeño
pero que tantos problemas nos trae. Porque uno de los problemas que tenemos con el progreso es que nos puede dar la ilusión de que todo está bien. Si el ser humano mostrara a los caballos, uno diría, wow, increíble, pudieron domar a esos animales para su beneficio. O pudiera mostrar los barcos y uno decir, wow, qué salto tecnológico tan impresionante, conquistaron los mares. Y uno pensar que no, pues esos siempre se han utilizado para bien. No, pero también hemos usado los caballos para las guerras, también hemos usado los barcos para hacernos daños unos a otros, porque a veces pensamos que el progreso en sí mismo es una justificación de nuestra presencia en el mundo. Es decir, como progresamos, entonces nos redimimos, nuestra vida valió la pena. Pero Santiago quiere voltear esa idea y decir, sí, tú puedes haber progresado un montón, mostrarle a todo el mundo lo increíble que eres, pero ni siquiera eres capaz de domar tus propias palabras. Nuestro progreso a veces nos da la falsa ilusión de que nuestra vida valió la pena. Pero todos conocemos personas que han sido exitosas delante de todo el mundo, pero sus más cercanos los odian profundamente o ni siquiera los conocen de verdad. Porque es esa tendencia que tenemos los seres humanos de enfocarnos en lo exterior, enfocarnos en lo que hacemos y olvidar nuestro interior. El uso de nuestras palabras es muy importante por esa razón, porque nos recuerda que Dios sigue trabajando en nosotros, en nuestro corazón, que tan importante o incluso más importante que lo que pase exteriormente es lo que pasa en nuestro corazón. Hay una oración muy antigua que dice, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, lo que ocurre en tu corazón, que como vimos se ve reflejado en nuestras palabras, es más importante que los éxitos que puedas tener delante de toda la gente. Porque como usas tus palabras, es un reflejo de lo que está pasando en tu corazón. El verdadero progreso de la vida no se trata solamente de ir hacia adelante, sino de ir hacia adentro, mirando en nuestro corazón cómo nuestras palabras son un reflejo de la clase de vida que estamos forjando en nuestro interior. No te contentes, nos está diciendo Santiago, con simplemente domesticar bestias o tener grandes avances tecnológicos. Si tu vida en tus palabras está deshecha. No te contentes simplemente con mostrarle a todo el mundo tus grandes éxitos si tu interior está destruido y deshecho. Si las personas más cercanas a ti ni siquiera te quieren hablar porque con tus palabras hieres y lastimas. Ojalá toda esa inteligencia que tienes y esa sabiduría tan increíble y esos conocimientos tan sorprendentes también los puedas aplicar para ti mismo, para tu vida, en algo tan simple, tan básico y tan fundamental como la comunicación. Que lo que comunicas traiga vida, esperanza, gracia, compasión, amor, misericordia para este mundo que tanto lo necesita. Este mundo no simplemente necesita un salto tecnológico más, necesita palabras de redención. Por eso no es coincidencia que vivimos en la era con la mayor tecnología del mundo. Nos podemos comunicar con personas al otro lado del planeta y seguimos encontrando en las redes sociales gente que con sus palabras lo único que sabe hacer es traer muerte en lugar de vida, porque el problema no está en los progresos que tengamos hacia afuera, sino en la clase de crecimiento que tenemos en nuestro interior. Finalmente, después de hablar de la compasión que deberíamos tener y de la conciencia que deberíamos despertar en nosotros en cuanto al uso de la lengua, Santiago nos habla de la coherencia que deberíamos tener,
Porque no tiene sentido que con las mismas palabras que bendecimos a Dios, maldigamos a nuestro hermano. Hace unos años me pasó lo siguiente en una iglesia que yo servía en la ciudad de Medellín. Resulta que en ese momento yo estaba en el grupo de alabanza de la iglesia y nosotros obviamente llegábamos antes del servicio para hacer los ajustes finales, un ensayo final, cuadrar todo el sonido y demás, y obviamente tener un tiempo de oración antes de iniciar los servicios dominicales. Siempre había una mujer que llegaba con su hijo y se hacía en la parte de atrás del edificio. Y es muy interesante porque un día me pasó algo que me dio honestamente mucha rabia. Estábamos nosotros ahí ensayando, la mujer llegó con su hijo y lo venía tratando muy fuerte, a pesar de que el niño estaba tranquilo y demás, y entonces lo puso en la silla del lado y ella como que empezó a orar, a preparar su corazón para el servicio, pensé yo. El niño estaba al lado de ella y empezó a jugar como con el celular y de un momento a otro se empezaba a reír y se reía simplemente ahí sentado al lado de ella y se reía. Y en algún momento nosotros estábamos tocando y ensayando. Esta mujer, cargada de rabia, se volteó y le dijo al niño como cállate y le golpeó. Y justo después de eso, siguió orando y pidiéndole al Señor. Yo sé que a veces los niños pueden ser molestos, puede haber momentos incómodos, etcétera, que pueden hacer un gran escándalo, pero este niño simplemente estaba viendo el celular y se estaba riendo por un momento, y esta mujer tiene esa reacción tan visceral. Es que existe la posibilidad de pensar que podemos dividir la vida entre una cosa y otra, y con las mismas palabras que venimos y adoramos y le decimos a Dios tan especial que Él es, en el mismo instante, un momento después, podemos tratar mal a la persona que se sienta junto a nosotros y que normalmente es un miembro de nuestra familia. Eso, dice Santiago, no tiene coherencia. No puede ser que vengas y adores a Dios con tus palabras y justo un instante después maltrates con tus palabras y con tus actos a la persona que está hecha a la imagen y semejanza del Dios. La única forma como el respeto va a ser mella en nuestro corazón es cuando entendamos que todos los seres humanos somos valiosos por una razón. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna palabra que no sea trascendente porque todos nosotros somos seres trascendentes. Y la forma en la que tratamos a la obra de arte refleja lo que pensamos acerca del artista que la creó. Es muy fácil cantar alabanzas a Dios un domingo en el servicio. Eso es muy fácil. Y en última instancia es hasta chévere. Nos aislamos por mucho tiempo en los medios cristianos. Se cantaba la idea de solo estás tú y Dios. Olvídate de todas las personas que están a tu alrededor. Es esa idea como que nos aislamos del resto del mundo y no nos importan los demás, sino solamente Dios. Y claro, por supuesto que hay una dimensión personal en nuestra relación con Dios, pero en última instancia lo que está diciendo Santiago a lo largo y ancho de su libro es, tú puedes decir que amas mucho a Dios, pero si no eres capaz de reflejarlo en tu relación con otros, tu fe es una fe de paja, no sirve de nada. Quien más me puede hablar de tu amor a Dios no es Dios simplemente. Son las personas que viven contigo, son tus amigos, son tu familia, son la gente que está a tu alrededor. Porque en nosotros existe esa tentación de dividir la vida, ¿no? Y pensar que soy cristiano aquí en este par de horas a la semana, ahora a través de los medios digitales, ¿no? Entonces soy cristiano en esta hora a la semana. Es muy fácil ser cristiano viendo un video, es muy fácil ser cristiano cantando unos cantos un par de horas a la semana, pero lo verdaderamente esencial es ser cristiano afuera
de esos lugares donde nos sentimos todos cómodos y donde nos amamos y todos creemos lo mismo y todos estamos en un buen ambiente. Lo esencial es ser cristiano, con esos compañeros de trabajo que son molestos, con ese jefe que parece una espina clavada en nuestras manos, con esos compañeros de universidad que se declaran ateos y son hostiles contigo. Ahí es donde se ve la coherencia de tu fe y se ve expresada en tus palabras. ¿Cuáles son tus palabras cuando te ves enfrentado a momentos de gran tensión, de gran dificultad? ¿Cómo están reflejando tus palabras tu relación con Jesús? ¿Cómo están reflejando tus palabras tu devoción al Señor? ¿Cómo están reflejando tus palabras la obra del Espíritu Santo en tu vida? Si solamente tuviera tus palabras como el testimonio de la obra de Jesús en tu vida, ¿qué clase de obra vería? ¿Qué clase de lienzo tendría delante de mí? ¿Sería uno que muestra precisamente cómo Dios está obrando su amor en ti? ¿O tus palabras simplemente son vacías y reflejan una religiosidad que no tiene un contenido de cambio en su interior? Me gustaría dejarte con esa pregunta que nos levanta el libro de Santiago. No puede ser que de la misma fuente surja agua salada y agua dulce. Eso no tiene sentido. Si tus palabras fueran una fuente de agua, ¿sería potable? ¿Te gustaría tomarte un vaso de esas palabras? ¿La repartirías a otros? ¿Alguien la tomaría y diría, vengan por favor, tienen que beber de esas palabras? ¿O dirían, por favor, aléjense de esas palabras porque son sumamente tóxicas? Si tus palabras fueran una fuente, serían de agua potable. Mi oración es que aprendas a refrenar tu lengua, porque eso es bueno y es una muestra de sabiduría. Que como miembros del cuerpo de Cristo nos apoyemos unos a otros a crecer en madurez, a no juzgar a otros, sino a animarnos unos a otros a parecernos más a Jesús. Que aprendamos a ser cada vez más coherentes y no nos deslumbremos por nuestro progreso, por pensar que las cosas externas justifican toda nuestra vida, cuando lo más importante es lo que pasa en nuestro interior. Oro para que, además de la compasión, además de la conciencia, se levante en nosotros una coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Porque la forma en la que tratamos a los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, en última instancia, es un reflejo de cómo nos relacionamos con nuestro Dios. Porque la forma en la que tratas a la creación refleja algo de lo que piensas de su creador.